지금과는 또 다른 화양연화가 있지 않을까. 끝이 아니라 그렇게 생각을 할 것 같습니다. Hola Yami, soy Liriani. Estoy amando con todo mi corazón este último comeback de BTS. Bueno, en este video les presento de qué se trata el nuevo álbum de BTS. Y si hace poco que empezaron a seguir a BTS o recién ahora quieren empezar, es un excelente momento porque con este último álbum pueden hacer un repaso y revivir toda la discografía. La canción principal se llama Yet to Come y vamos a analizar todas las referencias que hace el videoclip de Yet to Come a sus trabajos anteriores. Qué significan algunas escenas y si tenías alguna que otra duda del videoclip, espero que este video te ayude a resolverlo. Desde hace varios años que cada vez que BTS hace un comeback, en el canal le estamos dedicando un video explicativo, así que si te interesa ver los videos anteriores, cuando termine puedes verlos. Bueno, tampoco no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, que comparto mucha info ahí también. Y ahora sí, si están preparados, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Lo primero que tienen que saber es que este año BTS celebra 9 años de aniversario y todo el trabajo y todos los logros hasta ahora formarían parte del primer capítulo de sus carreras. Y para recopilar todo esto, lanzaron un álbum recopilatorio llamado Proof con sus mayores éxitos y canciones significativas que ellos mismos eligieron el orden para que lo escuchemos así tal cual. El álbum está compuesto por 3 CDs, los cuales representan el pasado, el presente y el futuro de BTS y contiene un total de 48 canciones, incluyendo los temas nuevos que son Yet to Come, Run BTS y For Youth. Hay que destacar que la primera canción del primer CD se llama Born Singer, que es un cover de la canción Born Sinner de J. Cole, pero la letra cambiada y escrita por RM, J-Hope y Suga, y hasta ahora no estaba en ningún álbum de ellos, sino que lo habían subido a SoundCloud hace 9 años atrás y lo remasterizaron para incluirlo en este nuevo álbum. En el segundo disco son más que nada canciones lanzadas por subunidades o en solitario. Cada miembro eligió 2 temas y están ordenadas según el orden del fan chant. Primero las de RM, Jin, Suga y así hasta Jungkook. Lo que más me llamó la atención fue el tercer CD, que en realidad contiene 14 canciones, pero en digital solo está disponible una, que es For Youth. El resto, los 13 temas, están ocultos y solo están disponibles en la versión física, en donde incluyen 2 temas inéditos, después el resto son demos. Es bastante inusual que los artistas compartan los demos porque no es la versión final, pero se nota que en este CD es algo bastante íntimo y dedicado más que nada a los verdaderos fans. Creo que es un buen momento para repasar las eras de BTS. Primero está la trilogía escolar, luego la trilogía juvenil o HYYH, en coreano Hwayangyeonhwa, que significa el momento más hermoso de la vida. Luego sigue la era Wings, la trilogía de Love Yourself, la era Map of the Soul, la era V y ahora la de Proof, que engloba todas las eras anteriores. Bueno, impresionante cómo arrancaron con este nuevo álbum. Ya lleva vendido en tan solo un día 2 millones de copias. O sea, se convirtieron en double million sellers en un solo día. También hace mucho que no se presentaban en programas de música coreanos y los que quedaron sorteados para ir a verlos en los programas de música fueron doblemente afortunados porque compartieron que BTS preparó regalos para sus fans, le regalaron rosas y varias cositas. La verdad que fueron unos amores. Hace tanto que no iban a programas de música, pero cuando tienen esa oportunidad de verse con los fans, BTS prepara algún regalo para darle a estos fans que vinieron a verlos. Bueno, ahora sí vamos a concentrarnos a pleno con Yet to Come. No sé si llegaron a entender bien toda la letra traducida. Creo que no era muy difícil de entender, pero igualmente les comparto lo que yo personalmente entendí. Lo que voy a contar todo a continuación, tengan en cuenta que es mi interpretación personal, son teorías, así que si tienen otra opinión o otra percepción de las cosas, pueden comentarlo después acá en los comentarios. Bueno, en resumen, lo que yo siento es que en esta canción quieren dar el mensaje de que el pasado ha sido grandioso, pero que igual nuestro mejor momento está por venir. Es interesante cómo juegan con las contradicciones, que no son contradicciones en realidad, que dicen que mi pasado era lo mejor, pero después dicen que no, que lo mejor está por venir, que ellos no cambiaron, pero rápidamente se contradicen y dicen que sería mentira que no hayan cambiado en algunas cosas, pero que en realidad no cambiaron, porque siguen amando la música como en sus inicios cuando tenían 13 años. Y a pesar de que tengan una extensa carrera y
a pesar de todos los logros, no se sienten cómodos con todos los títulos que le dan. Ellos piensan que es hora de cerrar un capítulo y tomarlo como un nuevo comienzo. Con la frase 긴긴 원을 돌아 결국 또 제자리 back to one, significa que volvieron a su punto de partida luego de recorrer un largo círculo y que han vuelto al paso 1. Creo que también significa que quieren o que todavía tienen las mismas ilusiones de cuando eran principiantes, en donde daban lo mejor de sí mismo. Por eso la letra dice que aunque todos estén durmiendo de noche, sus pies seguirán moviéndose, o sea que seguirán practicando y trabajando, y que cantarán hasta el amanecer. Porque después de todo, no lo hacen por reconocimiento o por las expectativas de los demás, sino por sus pasiones y sus sueños, y por la esperanza de que sucederán cosas aún más increíbles, que todavía tienen mucho que aprender y que sus vidas tienen mucho que realizar, así que nos prometen que seguirán volviendo por más. El videoclip es realmente un hermoso homenaje al pasado de BTS. Absolutamente todo tiene un porqué, desde las escenas, el vestuario, las expresiones, los objetos y hasta la melodía tienen referencias a los trabajos anteriores. Les voy a tratar de recopilar todos los paralelismos para ver qué conexiones hicieron con las canciones pasadas, y también les voy a ir tirando datos y descifrando algunos de los significados ocultos. Bueno, en todo el videoclip están en un desierto. Si tienen dudas en dónde filmaron, dicen que fue en un desierto cerca de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. No sé si notaron, seguramente que sí, pero la canción al principio comienza con el sonido del mar, pero lo irónico es que están en un desierto. Hay una canción de BTS que se llama Sea, en coreano Pada, que la letra dice que el desierto, el océano y el universo es lo mismo, pero con diferentes nombres. También hay una frase que BTS entiende con los fans, y esta frase es la siguiente: cuando estamos juntos, el desierto se convierte en mar. Porque ya saben que BTS siempre tiene en cuenta a ARMY, porque son los que los ayudaron a superar los momentos difíciles cuando ellos estaban en el desierto, pero cuando están con ARMY convierte ese desierto en mar. Bueno, y sigamos viendo los paralelismos que hay en Yet to Come con los trabajos anteriores. La escena que hace este gesto con la mano está relacionada al prólogo de HYYH, Hayang Yeonhwa, que es del 2015, al igual que las escenas que están en la camioneta. Y vieron que al principio, cuando comienza, están así sentados y están ubicados exactamente igual que en el videoclip de Just One Day, Haruman, que es del 2014. Los atuendos también hacen referencias a los otros en V. La ropa que tiene Jin es parecida a la que usó en DNA, incluso hace la misma pose que en Fake Love. En el caso de V no estoy muy segura, pero es muy parecido a cuando estaba en Boy in Love, así con el uniforme y la rosa. Y Suga recuerda cómo estuvo vestido en War of Hormone. RM tiene el mismo estilo de ropa que en Fake Love, y cuando aparece la escena con el contenedor en el fondo, esa escena parece repetida de un videoclip anterior que es Run. Seguramente muchos se preguntan por qué cada vez que aparece RM está este número, que es el 20219. Resulta que en Corea todas las estaciones de tren tienen un número identificatorio que nadie lo sabe en realidad, pero bueno, existen, tienen unos números específicos, y ya sabrán que RM es originario de una ciudad que se llama Ilsan, y adivinen cuál es el número que identifica a la estación de Ilsan. Muy bien, 20219. Ahora saben por qué siempre aparece ese número. Seguramente es como algo que lo identifica porque él es alguien que es de Ilsan, entonces ese número seguro que RM se identifica mucho. Bueno, vemos que Jungkook siempre hace esta pose de estirar las manos e ir caminando. Ya lo hizo varias veces en varios videos anteriores, como en I Need You, en Euphoria, incluso en el prólogo de HYYH. Las referencias a Blood, Sweat and Tears, en realidad V es el que tapa los ojos a Jin, pero en Yet to Come lo hicieron al revés. Jin es el que tapa los ojos a V. También esta escena claramente se refiere a Blood, Sweat and Tears porque vemos que es la misma estatua. El bus amarillo lo identificamos del MV de No More Dream, que es la primera canción debut de BTS, y como en Yet to Come entran y terminan arriba de ese bus amarillo, seguramente quieren simbolizar el hecho de que quieren volver y están predispuestos a volver a empezar. Creo que para entender y para que tenga sentido nos tendremos que meter en el universo ficticio de BTS, pero para eso creo que sería demasiado abordar todo en este video. El universo de BTS la verdad es
una biblia. Pero básicamente en esta historia ficticia, Jin es el que trata de salvar a todos sus amigos, que son los personajes de BTS. En este universo los personajes todos tienen problemas. Por ejemplo, Yoongi siempre aparece con el piano y todo muy angustiado, deprimido, como muy negativo. Pero en Yet to Come lo que vemos es que aparece nuevamente el piano, pero está en toda una escena con muchas flores, como con mucha esperanza. Por otro lado, hay muchísimas referencias a Spring Day, como el carrusel que dice You Never Walk Alone. Jimin está vestido igual e incluso repite las mismas expresiones y también encuentra las mismas zapatillas blancas. Aparece el vagón que J-Hope estaba sentado arriba en Spring Day, y en Yet to Come aparece el tren atrás oxidado y tiene la ropa parecida como en SMB. Aunque también podríamos relacionarlo por cómo está vestido el highlight reel de Love Yourself. La escena en la que Taeyeon hace la pose de un cuadro coincide con la de Spring Day en dos ocasiones, cuando lo hace Pui y también cuando lo hace Jin. La escena final, que están dentro del autobús, repiten la misma escena que en Spring Day dentro del vagón, pero ahora se nota que están más felices. 무섭지만 그래도 저에게 또 다른 화양연화가 찾아오지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 그리고 그때도 이제 화양연화가 끝났지만 그래도 여전히 저희 곁에는 사랑하는 아미분들, 팬분들이랑 함께 있을 것 같습니다. 그렇게 믿고 있고요. Bueno, seguramente ustedes tengan como teorías más interesantes. Si quieren lo pueden dejar acá en los comentarios. Y ya cerrando con el video, realmente yo estoy disfrutando un montón esta canción. Me encantó el mensaje. Sinceramente, cada vez que veo a artistas tan exitosos que cada vez tienen grandes logros, siento que están como en la cima, allá en lo alto, siento un poco también de pena porque me imagino que tendrán mucha presión y también tendrán miedo, y una parte, o sea, está bueno tener mucha fama, popularidad y reconocimiento por todos, pero a la vez seguro que tienen ese miedo de caer, porque una vez que estás en la cima siempre después uno decae. También estoy muy seguro que ocurre con los creadores de contenido. De hecho, a mí también me pasó que en un momento estuve muy angustiada y muy obsesionada con el tema de las visualizaciones, pero en realidad, en vez de estar pendiente de qué me pasará en el futuro, cuándo me irá peor y estar pensando, uy, ¿cuándo decaeré? ¿Cuándo se irá la fama? Creo que es mejor concentrarse en seguir tus sueños y hacer lo que te apasiona. Y como nunca sabemos qué va a ocurrir en el futuro, como no tenemos esa certeza, no es mejor tener la esperanza de que nos espera un futuro mejor, un futuro aún más brillante y que lo mejor está por venir. Realmente es un mensaje que me llegó mucho a mí personalmente. Espero que a ustedes también les haya gustado. Como les digo, pueden compartir qué les pareció a ustedes. Por mi parte, esto es lo que yo les quiero compartir. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Si te gustó, no te olvides dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짜기야미스.